para despertar, acá estamos, como todos los miércoles. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos Hola. a todos los que van llegando. Bienvenidos a Donis, muy bien. Bienvenido a Marta, hola chicos. Cómo se van sumando, qué lindo verlos ahí, que empiezan de a poquito Soledad. Y después salen todos juntos. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Hola, Maru desde Tailandia. Qué lindo, ¿Cómo estás, Maru, hermosa? Bueno, chicos, qué lindo, ¿no? Estar de nuevo acá. Les contamos que acá en Buenos Aires, con un frío... Un frío primaveral. Okay. Una maravilla. No parece primavera, realmente. No, pero de cualquier manera acá estamos calentitos para hacer nuestro programa. Para con hablar un matecito, hola Ceci, hola Ferchu, contarles hola. Y darles la bienvenida al programa número 187. 187. Y vamos a seguir con un tema que empezamos a hablar la semana pasada, así que... Pero antes le vamos a decir en dónde pueden encontrar los 186 programas anteriores, por ejemplo. Por supuesto, en nuestra plataforma de... YouTube, en nuestro canal de YouTube van a encontrar, allá entre Leo dicen que también hace frío, Marta. Claro. Bueno, estamos un poco dispersos hoy, pero está lindo. Aparte, hoy vamos a charlar, les vamos a contar cosas, pero también queremos que ustedes participen, que nos pregunten, que se sumen, que nos cuenten si algo de lo que vamos charlando les va resonando, ¿sí? Que sea un interactuar con ustedes continuamente como hacemos siempre. Sí, totalmente. Bueno, como ya saben, los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, obviamente que van a estar acá en el Instagram de Puentes para Despertar, están todos los programas desde que estamos haciendo Instagram, porque bueno, anteriormente se acuerdan que hacíamos radio, ¿no? Por eso también estamos modificando la página, estamos haciendo algunos arreglitos, así que gracias Flor, nuestra community, una genia que va a estar trabajando con eso. En los podcasts más habituales, más difundidos, como por ejemplo... Apple, Google Podcasts, Spotify, iVoox, y estamos en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar. Todos los programas los van a encontrar ahí desde que empezamos. Y van a notar cómo, sí, claro, hace 6 años que estamos en el aire, vamos a notar cómo cuando leemos un libro de Pablo, todo esto cómo se va modificando, cómo hemos ido modificándonos nosotros a nosotros mismos y cambiando este formato, sintiéndonos más sueltos, más cómodos y mucho más agradecidos con nosotros mismos por lo que estamos logrando en cada uno de nosotros. Totalmente, así que nada. Porque bueno, en este proceso de estar acá con ustedes compartiendo lo que tanto amamos hacer, claro, a través de los años nosotros también hemos ido evolucionando, ¿sí? Sanando partecitas nuestras, trabajando en nosotros, y hoy por supuesto somos 2 personas totalmente diferentes, pero también 2 consultantes totalmente diferentes y 2 consultores totalmente diferentes. Como decimos siempre, la existencia consciente es un camino de práctica. Entonces, la experiencia y la práctica se vuelve algo maravilloso, pero también se vuelve algo muy enriquecedor para poder hablar de todo esto que vamos a hablar hoy o continuar de lo que estábamos hablando antes, que son los temas de economía. Exacto. Para resumir un poquito... Bueno. El título que le pusimos es ¿por qué no soy abundante? ¿No? Y esta es la segunda parte. Acuérdense que la semana pasada empezamos hablando de esto y obviamente esa no plenitud de la abundancia puede tener un montón de aristas y vamos haciendo como una especie de síntesis, de relatos, tratando de ser lo más didácticos posibles para que quienes se van sumando y que por ahí no tienen la menor idea de lo que nosotros hacemos, siempre repetimos lo mismo, puedan entender, ¿no? Cuál es la lógica, hacia dónde vamos, cuál es la propuesta. Y la semana pasada hicimos un vivo donde tratamos de poner lo más gráficamente, lo más didácticamente, esa relación que hay entre economía, entre abundancia o escasez, yin y yang de la misma moneda, economía, proveedores
y símbolo de dinero, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos tratado de ir haciendo desde la última vez que hicimos el programa y que hablamos esto. Y hoy vamos a avanzar un poquitito más hacia otra cosa, una cosa que es muy común en cualquier síntoma. Nosotros sabemos, por experiencia, lo sabemos por tantas y tantas consultas, que cuando un síntoma llega a la biología, ese síntoma ya pasó muchas veces por nuestra realidad, tocándonos la puerta para avisarnos que está ahí y que si no lo sanamos, va a terminar en la biología. Entonces, esta parte que estamos hablando ahora, que es escasez, que son problemas de dinero, es un síntoma que todavía no llegó a la biología, que está en un estado previo. Así que saludamos y felicitamos a todos los valientes que están trabajando su economía antes de que llegue a su cuerpo. Exacto. Porque realmente tomar conciencia de que hay un tesoro atrás de lo que no nos permite vivir la vida plena antes de que llegue a la salud, tomar conciencia de que hay algo que me molesta, que no me gusta y lo tengo que trabajar antes que llegue a mi biología, es un gran acto de valentía, como todos lo son, pero es un gran acto de valentía. Muchas veces llegamos a los espacios de consulta porque estamos atravesando por un síntoma biológico de mala prensa, a lo mejor con un diagnóstico de terminal o de crónico. Entonces decimos, bueno, ya hice todo, intenté todo, fui a todos los médicos, fui a todos los especialistas de medicina tradicional, de medicina alternativa, bueno, vengo acá. Bueno, cada uno llega a este espacio como puede, no como quiere, como puede. El inconsciente es un fractal del inconsciente colectivo. Por ende, nuestro inconsciente, como fractal del inconsciente colectivo, tiene todas las historias, tiene todos los datos, tiene todas las rutas del GPS. Entonces, nos va a guiar por la que él cree desde su existencia biológica más conveniente para que nosotros podamos vivir más tiempo y generar más descendencia. Exacto, me estoy acordando de una charla que tuve, creo que ayer, con un consultante, ¿no? Que no estamos trabajando economía, estamos trabajando otro síntoma, pero que justamente hablábamos de esto de vernos como seres biológicos que somos. Y creo que ya lo he repetido muchas veces, ¿no? ¿Cómo nos cuesta vernos como seres biológicos? Como una especie más de todas las especies que habitan acá en la Tierra, y que nuestro fin y nuestro propósito es sobrevivir, vivir muchos años, ser exitosos, ¿sí? en esa vida, y exitosos en cuanto a la continuidad de la vida. No hablamos de éxito en cuanto a lo económico. Y en cada síntoma está bueno que podamos ver la parte biológica, ¿no? Un poco hacemos un repasito de lo que estuvimos viendo en la semana anterior, en que el dinero está relacionado con el alimento. ¿Para qué nosotros necesitaríamos dinero? Bueno, ustedes me van a decir para un montón de cosas, desde tener una casa hasta salir, vivir, viajar, disfrutar, pero también para la diaria, ¿no? Esto de comprar la comida, alimentarnos, vestirnos, son las cosas básicas, ¿sí? Para las cuales nosotros necesitamos el dinero para poder sobrevivir. Primordialmente, el dinero está relacionado con la comida porque es lo que nos permite acceder a la comida, ¿no? Hoy, así como en antaño lo era el trueque a través de elementos de valor como la sal o como las piedras preciosas o como el oro, bueno, hoy es el dinero el que nos da esa posibilidad de acceder a la comida. Entonces el dinero va a estar muy relacionado a la comida. Y dicho esto, ¿qué pasa cuando no vamos a consulta por un tema de dinero, siendo que el dinero nos molesta, nos agobia, nos preocupa, nos da miedo, nos genera un cúmulo de emociones que van a tener que ver con ¿qué? Con los datos que aportamos?
con nuestras historias, con las historias que portamos. Entonces, la escasez, la falta de dinero, se va a mimetizar, se va a tonalizar con los códigos que portamos. Y a algunos nos va a afectar porque no tenemos el trabajo que queremos, a algunos otros nos va a afectar porque no ganamos lo que podemos ganar, otros nos va a afectar porque ganamos mucho pero lo gastamos todo, otros nos va a afectar porque no puedo tener un fin determinado, no puedo comprar un auto, no puedo comprar una casa, no puedo viajar. Bueno, hay muchas coloraturas en la realidad, en ese cuerpo extendido que llamamos realidad, que nos va a mostrar la falta de dinero. Ahora, también este formato, ¿no? que yo tengo ahí anotado un par de ejemplos, de así que como el dinero entra, porque soy abundante, porque genero, ¿ok? Pero así como entra, se va. sí. Y no sé cómo se va. O si aparecen gastos inesperados, o situaciones que no tenía previstas, y entonces ese dinero se termina diluyendo, se termina yendo. ¿Okay? Es uno de los tantos ejemplos que vamos a dar en la segunda parte del programa, donde vamos a recorrer algunos casos que están en consulta o que estuvieron en consulta y que a nosotros nos van a servir de ejemplo didáctico para este vivo que estamos haciendo hoy. Pero ¿qué pasa cuando alguien que tiene un conflicto de dinero no puede venir a consulta? Porque tiene conflicto de dinero. Porque tiene conflicto de dinero, es una de las razones, o porque se ha acostumbrado a tener ese conflicto de dinero, lo ha normalizado en su vida como algo lógico, la escasez como lógica, porque durante generaciones hemos sido escasos, entonces no lo contamos como algo que nos moleste tanto porque ya forma parte de la diaria. Pero en el inconsciente, en nuestro sentir, cada vez que vemos a alguien comprar algo que no podemos, tenemos un resentir. Cada vez que vemos a alguien irse de vacaciones, tenemos un resentir por no ir. Cada vez que vemos a alguien que se compra su vivienda, tenemos ese resentir. Y eso se va sedimentando en nuestro cuerpo hasta llegar a la biología. Cuando pasó muchas veces avisándonos a nosotros ese conflicto emocional, eso que no nos gusta, eso que nos molesta, y que nosotros callamos, o que dejamos de lado, o que pusimos a un costado, o que intentamos resolver desde la mente y haciendo algún tipo de movimiento, con un trabajo, con el otro, con un curso, con algo que nos genere más dinero y no podemos, y nos vamos acostumbrando y no lo vamos a buscar en nuestra profundidad porque no podemos, recuerden lo que les conté antes del inconsciente, ese síntoma llega a la biología. Y cuando llega a la biología va a impactar en la tipología, en la familia de datos que somos. Por ejemplo, hay algunas familias de datos que los síntomas impactan en el sistema gástrico, ¿no? Gastrointestinal. Entonces, todos los síntomas se resienten en el esófago, en el estómago, en el intestino, porque se resienten en ese lugar. Hay otras familias de datos que resienten los síntomas en lo territorial. Entonces vamos a tener problemas respiratorios, problemas cardíacos, entonces vamos a sentir esa situación. Hay otros que se pueden resentir de manera de contacto, del contacto con el otro, entonces vamos a tener manchas en la piel, oscuras o claras, erupciones, psoriasis, etc. Y hay otros síntomas que se van a resentir en los huesos o en la sangre y que van a ser resentidos en falta de movimiento o en desvalorización. Ahora, dentro de estos síntomas, y partimos siempre de un síntoma madre que se llama escasez, los síntomas, los lugares más comunes donde pueden ir a parar los conflictos de escasez son bastante clásicos. En realidad la escasez puede, atrás de un síntoma biológico, cualquiera que sea, puede estar la escasez. ¿Okay? Esto puede haber memorias
de falta de dinero en todos los síntomas que hay en el espectro de esta experiencia biológica humana. Pero hay algunos síntomas que son claramente, que nos indican claramente una historia de escasez. Exactamente. ¿Cuáles pueden ser? Como por ejemplo el riñón, el clásico, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de los síntomas de riñón que tienen que ver con los líquidos? Porque el riñón es el órgano que dosifica y que gestiona los líquidos del cuerpo. Entonces, cuando tenemos alguna sintomatología asociada al riñón, ya sea quiste, ya sea insuficiencia, ya sea, no se me ocurre otra ahora en este momento, Cálculos, el famoso cálculo, nos va a estar remitiendo a historias de riñón, ¿sí? Entonces, vamos a ir a buscar, en ese caso, las historias que tengan que ver con problemas de liquidez, porque el líquido también, acuérdense que siempre hablamos de real o simbólico, ¿no? Y acá vamos a ir al simbolismo que tiene ese órgano, que va a estar asociado a los líquidos, a esos líquidos que no puedo gestionar, o a esa protección que necesito porque siento que no tengo la suficiente liquidez, y nos vamos a encontrar con posibles situaciones que no pueden no estar, porque si está el síntoma no puede no estar la historia, ¿sí? Acuérdense que siempre las vamos a buscar acá en lo contemporáneo, en la línea de tiempo del consultante. Va a haber un montón de situaciones donde ese consultante está viviendo ese conflicto de no tener lo suficiente, de no sentir que tiene la economía que quiere, de situaciones de peligro por no tener lo que necesita, ¿sí? De no poder marcar su territorio también, porque los líquidos sirven para eso, el riñón, la orina, para marcar el territorio. Acuérdense que las historias de riñón nos van a remitir a historias, a datos del líquido efectivo, de la falta de dinero contante y sonante, y con todos sus nombres a través de todo el mundo. En todo el mundo el dinero se lo llama de diferente manera, tiene muchos seudónimos o sobrenombres, y cada uno en su país va a tener un simbolismo especial. Por ejemplo, en España a los euros se los llaman pavos, en Argentina a los pesos se los llaman lucas, entre otras cosas, y así podíamos ir por todos lados simbolizando lo que significa el dinero y el simbolismo del dinero. Pero fundamentalmente a esas historias de liquidez las vamos a buscar en el riñón. Ahora, hay otras historias de escasez que no tienen que ver con el billete, con el dinero en efectivo, pero tienen que ver con el hambre. Exacto, recién hablamos de que el dinero nos sirve para comprar, entre otras cosas, el alimento, ¿ok? Entonces también podemos encontrar en el hígado, que es el que gestiona los alimentos, el órgano que gestiona los alimentos, que es el laboratorio de nuestro cuerpo, ¿no? El que decide qué cosas van al torrente sanguíneo y qué cosas van a la parte de desechos. Bueno, ahí nos vamos a encontrar con historias de hambre, obviamente, ¿no? Y el hambre se sacia con el dinero, con la comida. Ahora, ustedes me pueden decir, podemos ir tangencialmente a todas las historias de todos los síntomas que en algún punto van a estar tocadas con historias de falta de dinero. Ahora, vamos a las más clásicas, y en este orden de clásicos vamos a encontrarnos con los dos órganos, el femenino y el masculino, que tienen la simbología de la casa. El no puedo tener casa, o el que estar preocupado por una casa para mis hijos, o para un porvenir para mis hijos, y que son el útero y la próstata. Claro, que tienen que ver con la protección, con el hogar, con la casa. Recuerden que muchas veces hemos hablado de que justamente el útero es nuestro primer territorio, nuestra primera casa. Entonces vamos a encontrar historias asociadas con eso. En el caso de la próstata, cuando tenemos un síntoma relacionado con la próstata, vamos a buscar esas historias de no poder proteger a un hijo, no poder darle al hijo lo que está necesitando en ese momento, con un tinte más relacionado con
la protección en cuanto a la vivienda y en cuanto a lo económico. Recuerden que la próstata es ese órgano que empuja, con esa bomba que empuja al espermatozoide a que llegue ahí a la casa. Entonces por eso la próstata va a estar relacionada tanto con la protección de nuestros hijos, con ese impulso que nuestros hijos, que le tenemos que dar a nuestros hijos para que tengan un porvenir, una casa, un refugio, y para esa vivencia en impotencia de no poder dárselos. Entonces ahí vamos a tener otras historias. O sea, recuerden que vamos del síntoma a la historia y no al revés. Así que arrancamos de un síntoma de escasez, que de esa persona no viene a consulta y llega a consulta con un síntoma biológico, que va a estar relacionado con todas esas veces que se sintió escaso y no pudo de ninguna manera irse a buscar en lo profundo, detectar que eso era realmente un síntoma que le estaba afectando y que tenía un porvenir en su biología que se terminó transformando y se terminó vivenciando en por ejemplo, en una prostatitis o en un cáncer de próstata. Bueno, y siguiendo con estos síntomas, estos clásicos de los síntomas que tienen que ver relación directa con el dinero, podemos citar a la constipación. Sí, es un poco lo que nosotros vamos viendo también en la consulta, ¿no? Nuestros consultantes por ahí vienen con un síntoma que no es precisamente la economía, pero en el transcurso, el 90 de casa, bueno, ahora vamos. En el transcurso del proceso de consultas van apareciendo cosas aleatorias, ¿sí? Que nos van mostrando este conflicto con lo económico. Uh-huh. ¿Okay? Yo sí. Creo que hay uno, hoy me acordé por sobre todas las cosas, que es el que conocemos todos, el que sabemos que estamos relacionados, pero terminando con esto de la constipación, y para hacerlo bien didáctico, el punto es que yo en la constipación exprimo hasta el último líquido antes del desecho. Entonces, esa sequedad de vientre, que se le puede decir, esa falta de regularidad, ese no poder soltar, no puedo soltar todo, pero tampoco puedo soltar el dinero. O sea, la constipación va a estar muy emparentada con esa gente que uno puede tipificar de agarrado, de no suelto con el dinero, ese que le cuesta pagar, ese que le cuesta soltar. Entonces, la constipación es uno de los clásicos que tienen que ver con la liquidez, con el líquido efectivo. Para finalizar, dejamos el que atraviesa todo, el síntoma que siempre está casi como en una sociedad con el tema del dinero, que es la infertilidad. Sí, y el sobrepeso, ¿no? Es otro de los clásicos que nos encontramos con el tema de la retención de líquido, ¿no? Ese líquido que necesito retener porque tengo memorias, ¿sí?, de no haber tenido suficiente, entonces acá retengo porque es una manera, ¿sí? O esa necesidad de acumular para cuando no tenga. Para cuando no tenga, ¿sí? Así que, bueno, nos podemos encontrar con infinidad de síntomas a nivel biológico que van a estar relacionados con esto. Dejamos al final la infertilidad como síntoma biológico, pero siempre en la infertilidad encontramos ahí al costadito esas memorias de escasez, porque la escasez se pone al servicio de... hay un bien mayor. Recién Mónica nos preguntaba, ¿y no poder vender mi casa? Entonces yo digo, si hay algo que nos está pasando acá, que nos está impidiendo de hacer algo, nosotros tenemos que ir a ver la segunda jugada, digamos. El inconsciente es como un jugador de ajedrez que ya tiene pensada la segunda jugada. Él sabe que si vas a mover el peón hacia adelante es porque le estás dando paso para correr el alfil y tener la segunda jugada. Entonces, acá en este caso sería más o menos lo mismo. ¿Para qué cosa buena yo no podría vender mi casa? O no podría comprarla, porque justo yo tenía unos ejemplos que tengo en consulta, ¿no? De no poder tener la casa. En este caso nos pregunta Mónica, ¿por qué no poder la vender? Y yo inmediatamente le preguntaría, ¿y si vendes la casa, qué querés hacer?
O sea, ahí está el movimiento, porque el inconsciente sabe lo que vos vas a hacer. Recuerden esta... El para qué, ¿no? ¿Para qué querés vender la casa? ¿Cuál es el objetivo? Pero también vamos a ir a buscar qué pasó cuando alguien pudo vender la casa. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando alguien vendió? ¿Cuáles esas historias? ¿Qué ocurrió? ¿Ocurrió algún drama? Perdimos el dinero cuando vendimos la casa, claro, se separaron mis padres cuando vendimos mi casa. Yo justamente tengo un caso que estoy trabajando con una consultante que no puede tener la casa, ¿no? Y entre una de las primeras cosas que fueron apareciendo es que justamente cuando sus papás logran tener la casa propia, se separan, ¿sí? Un hecho antibiológico, se separa la familia, se separan los padres, esos niños, ¿sí? Quedan con mamá, en este caso en la casa, pero papá fuera de casa, el proveedor. Quedó ahí un datito, ¿sí? Importante. A mí en realidad el no poder vender mi casa me resuena mucho a tener recuerdos de separación. Porque la última vez que vendimos la casa se separaron mis padres. Que es mi historia. Me acabo de dar cuenta, sé que estás, Adriana, ahí escuchando. Acá está, la última vez que mis padres vendieron una casa o entregaron una casa, se separaron. Y claro, ahora yo no puedo vender mi casa. ¿Cómo voy a vender mi casa? Si tengo ese dato de que la última vez que fui mi mamá, la vendí y me separé. O a lo mejor, justamente la casa quedó asociada a que se vende la casa porque se separan mis padres. Claro, ese es el motivo. Eso podría ser un movimiento de por qué no puedo hacer este movimiento, pero siempre hay que pensar en el paso después, en el para qué del inconsciente, mucho más en temas de dinero. Siempre el síntoma viene a protegernos, el síntoma viene a salvarnos la vida. Y usted podrá decir, bueno, estoy atravesando una fibromialgia, ¿de qué manera me va a salvar la vida el síntoma? Si yo lo único que hago es que me duele el cuerpo. Bueno, ¿para qué? La fibromialgia te está impidiendo que te muevas, entonces que hagas el movimiento, hacia dónde, ¿no? Claro, yo miraría para dónde querés moverte que te duele tanto el cuerpo y te lo está impidiendo hacer. Siempre hay que ver esa segunda jugada, ese segundo paso que hay detrás de lo que no se está pudiendo hacer. Acuérdense que hablamos de que nuestra primer casa es la panza de mamá, ¿sí? Nuestro primer territorio. Así que también vamos a ir a buscar historias de útero, ¿sí? ¿Qué cosas pasaron en esos úteros? A lo mejor antes de mi llegada a la panza de mamá hay no nacidos, hay abortos, ¿sí? Ahí voy a tener un montón de datos para ir a buscar. Y me estoy acordando de otro caso con respecto a no poder tener casa. Mira, ahora que veo, tengo 2 casos de no poder tener casa actualmente. Y en el caso de esta consultante, también el tener casa propia está asociado a la violencia. En esa casa materna donde se crió, donde vivió toda su infancia y parte de su adultez también, la violencia era el clásico de todos los días. Se me viene a la memoria, ahora que estamos hablando del tema de casas, una consulta en curso de una gran consultora que me honra con tenerla en mi espacio, que su síntoma es no puedo terminar mi casa. Y en una de las últimas consultas que tuvimos, descubrimos juntos la relación que había en una pérdida de un embarazo de su padre con la no posibilidad de terminar mi casa. Porque empezar una casa y terminarla, ir hacia terminarla es muerte. Entonces ahí es muy importante ver esos embarazos perdidos o esos niños que nacen y mueren. Porque terminar un proyecto, terminar una casa y después aparecer una muerte es lo que tengo grabado en mi memoria. Entonces yo acá esquivo la posibilidad, en este caso, de no poder terminar mi casa, de no poder concretar ese proyecto. Y eso lo vamos a ver mucho en todo lo que es reprogramación de útero, esa etapa uterina maravillosa que solemos hacer.
Porque los que tenemos dificultades para arrancar, para emprender algo, lo vamos a buscar en las situaciones de concepción. Para arrancar. Los que tenemos complicaciones en el desarrollo, en el transcurso, en no poder terminar, en que empiezo y la cosa se me complica, en que cada vez que empiezo bien, pero después se desinfla y demás, vamos a buscar esas memorias de dramas durante la gestación. Y los que no pueden independizarse, los que no pueden dar ese primer paso para la independencia, para decir, bueno, suelto esto, el trabajo en relación de dependencia y me largo a hacer esto, vamos a ver mucho las historias del parto y de la independencia. El parto es nuestra primera independencia, así que vamos a anclarlo por ahí y lo vamos a ver por ahí. La primera independencia porque justamente, ¿no? Salimos de la panza de mamá, acá empezamos nuestra propia vida, ya no dependemos más de mamá, de estar en ese vientre, de estar... Dependemos de nosotros mismos. Esa primera independencia. Bien. ¿Les resuena algo de todo esto que les vamos contando? Sé que hay muchos que están acá saludando, entrando, saliendo, muchos nos van a ver después, como siempre, así que acá estamos para escuchar o para leer, en este caso, los mensajes que ustedes nos quieran mandar. Mientras tanto, mientras nos llegan algunos mensajes, vamos a seguir con lo que teníamos planificado, que es contarles algunas historias de consulta sobre los casos que en este momento, tanto André como yo, estamos llevando adelante. Así que, André, ¿qué tenés acá dando vuelta que te anotaste para charlar y para ejemplificar? Bueno, un poco ya dije lo del tema de las casas, ¿no? Que los casos que tengo que están en proceso, no están finalizados, entonces las cosas que van apareciendo están relacionadas en un caso, ¿sí?, con la violencia en la casa asociada a la violencia, y en el otro la casa relacionada con la separación. ¿Y eso cómo le repercute en el título del síntoma? ¿No puedo tener casa? No puedo tener casa. No puedo tener Exacto, casa. No puedo tener la casa propia. Claro, no puedo tener la casa. Como en la casa, cuando tuve casa, lo que había era drama, lo que había era abuso, lo que había era memorias de emociones no resueltas. Entonces acá el inconsciente me protege de ese drama. Y de separación. Bueno, en el caso de las dos consultantes, se pudieron mudar. Una te diría que ya prácticamente tiene casa propia, con algunos matices, pero está la casa. Y en el otro caso, alquilando, pero se pudo mudar con su pareja. Todavía falta, estamos en pleno proceso, saben que los procesos son largos, ¿sí? Todavía estamos en su contemporaneidad, pero bueno, es maravilloso lo que va pasando durante el transcurso de las consultas, ¿no? Y de hecho, esta semana recibimos mensajes de consultantes que terminaron sus procesos o dejaron sus procesos en el 2019 y maravillosamente, que había venido en ese momento por pareja, hoy está felizmente en pareja y con una hija hermosa. Y con un buen pasar. Porque siempre hay que observar estas historias y ya vamos metiéndonos en algunos ejemplos. Un ejemplo clásico de esto, cuando hablamos, que dejamos para el final y lo llevamos a la biología y hablamos de infertilidad, es esta sincronía que hay en esta dualidad o trilogía, para ser más exacto, de no puedo tener casa, o no puedo tener pareja, o no puedo tener dinero. Entonces, muchas veces se normaliza uno de los aspectos. Por ejemplo, tengo pareja, pero me pongo escaso. O tengo casa y pierdo el trabajo. O 2 de una, 2 de las 3. Entonces, el síntoma, si bien sabemos que atrás de todo va a haber lo que nosotros llamamos infertilidad oculta, porque hay historias de pérdidas de bebés o de madres que mueren en el parto o de padres que se van o se mueren con niños pequeños, siempre vamos a tener que estar mirando por acá las características de esta situación. Siempre vamos a estar observando también, porque ahí otra vez nos va a enlazar con lo que hablamos del programa anterior, el concepto del clan sobre el dinero. ¿A quién me voy a parecer si tengo dinero? ¿O de quién no me quiero parecer?
de quién me quiero alejar, que no me vean como tal o cual que fue el mal visto del clan porque tenía dinero. Y esto va mucho para esta pregunta que nos está haciendo Pau, ¿no? Lu. Dice, en el caso del hogar propio, pero en mal estado, las cosas se rompen todo el tiempo. ¿Cómo lo podríamos ver desde la economía? Bueno. Justamente, ¿no? Esto, que un poquito lo comenté al principio, esta necesidad inconsciente, porque vamos creando realidades de que siempre aparece algo que se rompe en la casa, o algún gasto inesperado. Yo lo vería más por este lado, ¿no? Por la necesidad de crearme un drenaje de dinero que no me permita ser abundante. Entonces yo de alguna u otra manera me voy evitando correr el riesgo de parecerme a aquel abundante que fue mal visto, aquel abundante que genera un drama de clan y de separación, o aquel abundante que no estuvo presente cuando ocurrió ese drama que había ocurrido. Incluso hasta de un abusador. El abusador que puede ser el proveedor, y esto, bueno, un poco está en las historias también que tenía anotadas, de cómo el dinero que está relacionado con el proveedor, y el proveedor es el abusador de alguna persona del clan, ¿sí? Entonces, obviamente que como todo en el inconsciente se relaciona y quedan anclados esos datos de que el dinero está relacionado con el abusador, con el abuso, hoy acá, ¿sí?, voy a tener inconscientemente la necesidad de sacarme el dinero de encima. Obviamente que no quiero, obviamente que yo quiero el dinero para otra cosa, pero siempre aparece algún gasto imprevisto, aparece algo que se rompe en la casa, aparece alguna situación inesperada y termino gastando ese dinero. ¿Pero por qué? Porque me está protegiendo de esa historia. Acá Estela nos plantea un caso muy interesante, que tengo algunos ejemplos en consulta para dar, que es una persona que es abundante, pero que no es plena. O sea, que no vive esa abundancia con plenitud. Esta vendría a ser otra cara de las situaciones, ¿no? Recuerdo una consulta que yo tengo de una persona que está viviendo en Europa y que tiene una empresa muy grande y que es generador de mucho dinero, pero vive con una especial carga la situación de tener que sostener en su empresa a toda la familia, y que lo siente como un costo fijo enorme, y ese costo fijo enorme que tiene ahí no le permite vivir su vida plena, porque aparte no está cómodo con la familia en el lugar de trabajo, por X razones, y justamente por ser su familia no hay una relación tan libre como podría haber con un empleado, donde uno puede poner distintas pautas de trabajo, y esas pautas de trabajo son más claras cuando no hay un parentesco de por medio, o no hay una relación de padre-hijo o de esposo o de esposa. Siempre se hace más difícil o se puede vivir con mayor dificultad, y no puede tener una vida plena. Ahora, ¿qué dramas nos encontramos en el pasado que esta persona acá no puede soltar a su familia? Primero nos encontramos con historias similares. Primero nos encontramos con que en cada parte de la familia se formaron empresas familiares que generaban mucha vida. Y yo estoy acá, frente a la pantalla, por todo lo que pasó antes. Todo eso que pasó antes, malo, bien, feliz, infeliz, pleno, no pleno, fue lo que me generó vida. Así que eso es lo que el inconsciente va a tratar de evitar que yo cambie. Eso es primero. Segundo, en este caso, en una de estas historias de familia, uno de los integrantes de la familia, uno de los hijos, muere ejerciendo ese rol de empleado de la empresa familiar. Y acá yo me siento en la obligación de proteger a toda mi familia y de estar muy presente de manera hasta no querida, de manera exagerada, muy presente con todo el grupo familiar, cuidando de que el clan se mantenga junto y a salvo. Y no en plenitud, ¿no? Porque eso le pesa, eso no lo hace feliz, no es lo que quiere, pero inconscientemente hay
hay una fuerza, ¿sí?, que lo impulsa a seguir sosteniendo ese formato. Y poniéndole un tope al crecimiento. Porque como esa muerte ocurrió en un momento donde la empresa crecía y en una circunstancia donde estaban armando un nuevo emprendimiento, cada vez que la empresa llega a un determinado nivel, ahí encuentra un tope y vuelve hacia atrás. Y se encuentra alguna situación de pérdida, alguna situación de no crecimiento, alguna situación de regulaciones sobre la temática de los que ellos trabajan que no les permite desarrollar el negocio. Creamos cualquier cosa desde nosotros mismos para protegernos de cuidar esos datos que nos generaron vida. Y esto es un claro ejemplo de una persona abundante, una persona que tiene mucha disponibilidad de dinero, pero que no puede disfrutar. Y no necesariamente estamos hablando del síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor nos cuenta aquel que todo el mundo lo ve pleno, que todo el mundo ve que es feliz, pero él no se ve feliz a sí mismo. Es algo mucho más propio que esto que estábamos comentando, aunque en algún lugar se le parecen bastante. Sí, y estaba de alguna manera volviendo a un concepto básico que siempre tenemos que tener en cuenta con este relato de Gus de recién, que en nuestro inconsciente van a estar guardados todos esos datos que dieron como resultado vida, ¿sí? Y que nuestro inconsciente va a tratar de que vayamos por ese lugar, porque tiene el dato de que dio como resultado vida y que por ahí vamos a sobrevivir y vamos a ser exitosos, y va a evitar todos esos formatos que dieron como resultado muerte o separación del clan. Por eso, esta historia de la casa que cuando se logra tener, la familia se separa, ¿sí? Entonces ahí queda anclada la casa como un hecho antibiológico, porque hay una separación de la familia. Sí, pero no perdamos la brújula de esto que está contando Andrea. Siempre nuestro parámetro va a ser lo biológico y lo antibiológico. ¿Qué es la lógica biológica? Lo lógico biológico es que tengamos una casa, que podamos tenerla, que en la casa tengamos una familia, que tengamos hijos, que podamos crecer como clan, que seamos abundantes, que podamos disfrutar de esa abundancia. Eso habla de la lógica biológica. ¿Por qué? Porque lo vemos en la naturaleza y es nuestro parámetro en donde nos reflejamos, porque esto que estamos trascendiendo en este momento, transitando en este momento, se trata de una experiencia biológica. Entonces nos tenemos que remitir a la biología. Y las soluciones que vamos a buscar tienen que estar dentro de los parámetros de la biología. Entonces, cuando hay un hecho antibiológico que se está evidenciando, por ejemplo, no puedo tener casa, que sabemos que es absolutamente antibiológico, sabemos siempre que está reparando un hecho antibiológico anterior. A un hecho antibiológico que estamos viviendo ahora se le antecedió un hecho, una situación antibiológica que el inconsciente trató de reparar con otro hecho antibiológico. Entonces, contamos con un dato. En realidad contamos con varios datos. Este comportamiento, repetir todo lo que generó vida, evitar todo lo que generó muerte, compensar lo que faltó, compensar lo que sobró y reparar un hecho antibiológico, una situación dada como una muerte, con otro hecho antibiológico, tal cual. Y así vamos armando estas historias que en este caso tienen un título que tiene que ver con la escasez, con la falta de dinero. Y volviendo a una pregunta que hizo hace un ratito una de nuestros seguidores, me acordé de un caso que tuve también en estos días, de una consultante que le pasa esto, ¿no? Genera dinero, pero el dinero siempre se termina yendo, entonces no tiene capacidad de ahorro, no tiene posibilidades de hacer las cosas que le gustan, de hecho el objetivo era ponerse su estudio de uñas, porque se dedica a eso, en un lugar apartado, diferente de su casa, porque siempre
tenía que hacerlo en su casa y ella quería separar, tener su lugar de trabajo por un lado y su casa por el otro. Bueno, ya lo logró, ¿no? Pero seguimos trabajando. Y una de las cosas que notamos y que vimos ahora estando en el transgeneracional, más allá de cosas que se vieron en la línea de tiempo, yendo a la abuela materna, que obviamente todos somos dobles de la abuela materna por el motivo biológico de que éramos un ovocito en mamá cuando mamá estaba dentro de la panza de la abuela, entonces todos, absolutamente todos estamos relacionados con la abuela materna, pero además por nombre también estaba relacionada con la abuela, así que de todas maneras no había forma de errarle a la abuela materna en este caso. Estaba muy relacionado. Exactamente. Y esta abuela, en su juventud, se sintió obligada a seguir el mandato de su hermano, de sus padres, que de alguna manera le sugirieron casarse con el abuelo de la consultante, porque era un buen partido, porque era alguien que le iba a poder dar una vivienda, que la iba a poder sostener, que iba a poder tener bien a sus hijos, que nunca le iba a faltar nada, que se iba a asegurar que no iba a pasar hambre como había pasado en su tierra, que era Italia. Entonces, la consultante, la abuela de la consultante obviamente accede a ese matrimonio, pero no estaba enamorada. Ella estaba enamorada de otro hombre que finalmente esa relación no pudo ser porque justamente se vinieron a la Argentina y quedó ese amor allá en otra tierra. Y ella vive el estar con ese hombre como un gran peso. De hecho, una de las frases que aparecieron era que cada vez que tenía que tener relaciones sexuales con el abuelo, ella quería que todo pasara rápido y sacárselo de encima rápido. Entonces, ahí veíamos con la consultante esto de el proveedor que de alguna manera para esa abuela era el abusador, ¿sí? Se lo tenía que sacar rápido de encima. El proveedor que era el que traía el dinero asociado al proveedor, me lo tengo que sacar de encima rápido porque me da asco, no quiero estar con él. Pero lo tengo que seguir sosteniendo porque es mi fuente de ingreso y es el que me permite seguir sobreviviendo. Una vez más vemos la relación directa, como en el programa pasado, del proveedor asociado con el dinero, ¿no? Siempre vamos a ir a parar esas historias tan fuertes y tan específicas del proveedor asociado con el dinero, ¿no? Y de la cadena de proveedores mal vistos. Y no necesariamente estamos hablando de proveedores siempre abundantes. Estamos hablando de proveedores como proveedores en sí mismos, como generadores de dinero en yin o en yang. Entonces vamos a estar muy atentos a estas situaciones porque la consulta de economía lo que nos brinda a nosotros es inicialmente una amplitud de anclajes. Realmente cuando nosotros empezamos una consulta de economía no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Y no es que vamos a saber a dónde vamos a ir a parar porque vamos a tener una larga charla con el consultante que nos diga y nos informe. No, al contrario, la fuente de información que nosotros vamos a tener del consultante van a ser sus descargas en la línea de tiempo, donde vamos a tener un contacto directo con el inconsciente y su emocionalidad. Y dejarnos sorprender como consultores, ¿no? El consultor está ahí dejándose sorprender y esperando que, bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque por algo aparecimos en esta escena. Bueno, ¿qué hay en esta escena? Que fue un poco lo que me pasó a mí en esa escena con la abuela, ¿no? Bueno, a ver acá, ¿a dónde está la relación? Y claro, el proveedor, el dinero, está relacionado con el abuso y acá la consultante se tiene que sacar el dinero de encima rápido, el dinero se escapa, el dinero se va y está relacionada con esa abuela, con esa historia. Hay una cosa que nos sigue enamorando de esta actividad que hacemos y que disfrutamos, es esta parte de la consulta, ¿no? Esto de cuando uno está frente al otro yo que me viene a sanar, que me viene a contar a mí esa historia,
que a lo mejor no la estoy viendo o que la tengo bastante olvidada desde la memoria, o que me pega tan de frente y que me moviliza, me viene a mostrar esos códigos maravillosos para que yo las pueda desentrañar, y me viene a sorprender. Me sorprende. Nosotros, quizás por eso tengamos tantas consultas de economía, amamos ser sorprendidos en la consulta, porque es un desafío, es una autovaloración también, es un reconocimiento para nosotros mismos, pero también es algo que nos saca de las consultas de libro, ¿no? De que sabemos que esto es obvio, va por acá. Hemos tenido y tenemos muchas consultas de libro que nos hacen más distendido el trabajo, pero esto, las consultas que nos impulsan a dejarnos llevar por lo que nos cuenta el inconsciente del consultante, son maravillosas y deparan cosas muy extrañas. En este universo de consultantes de economía y yendo a estas historias simples, a lo mejor desde su título, no puedo ser independiente, no tengo las consultas que quiero y no puedo ser independiente, encontrarnos con diferentes sutilezas, diferentes caminitos, que algunos pueden ser en común, pero otros pueden ser muy especiales, porque cada código que portamos vamos a estar relacionados, por ejemplo, en este caso de no puedo ser independiente o de no tener las consultas que quiero para ser independiente, voy a estar relacionado con mamá, porque mamá tenía esa idea de que cuando papá, que era independiente y traía el dinero a casa, trabajaba mucho y estaba con muchas mujeres y ella tenía miedo a ser abandonada. Y vamos a estar relacionados con papá, que faltaba tanto de la casa, pero que se moría por ver a sus hijos, pero no los podía ver seguidos porque tenía 2 trabajos y porque cuando llegaba estaban dormidos y cuando se levantaba todavía no se habían despertado, entonces no podía disfrutar de sus hijos y lo vivía con mucho dolor. Y son 2 caras de la misma moneda. Y nosotros vamos a estar relacionados con mamá y con papá, y de acuerdo al hilo que tiremos, de acuerdo del camino que sigamos, vamos a descubrir ese maravilloso enlace que tenemos, ese hilo de Ariadna que tenemos con mamá desde un lugar y con papá desde otro. Y vamos a darnos cuenta al final que somos los dos, que somos la víctima y somos el victimario, y que el victimario también es víctima, y que la víctima también es victimario. Es un proceso revelador, maravilloso, enriquecedor y que amamos profundamente hacer. Y no me deja hablar, ¿no? Se habla todo y yo lo que quiero es agradecer a todos ustedes por estar acá acompañándonos y nos van a seguir acompañando, sabemos después que nos siguen escuchando por las distintas plataformas. Y a cada uno de nuestros consultantes, nuestros grandes maestros que vienen a la consulta, a despertarnos también a nosotros como consultores, a sorprendernos, a maravillarnos con lo que les va pasando en la vida y en nuestras propias vidas lo que va pasando. Y todos estos casos que fuimos hablando, mi consultante, el caso de la abuela materna que conté recién, ya tiene su lugar propio. Se dieron un montón de condiciones, créditos y demás, pero ya tiene su lugar, ya tiene su estudio. Y no saben la enorme alegría que fue para mí cuando me contó esa historia y cuando me mostró que tenía la llave de su propio lugar y que a partir de ahora ya no tiene que trabajar más en su casa, y logró parte del objetivo, parte de ese síntoma, ¿sí?, por el que vino, está ya en pleno proceso. Y nos falta un montón, y recién estamos en la abuela materna. Así que tenemos un montón para seguir trabajando, para seguir sorprendiéndonos. Así que gracias a cada uno de esos consultantes, gracias a cada uno de ustedes que están acá acompañándonos cada semana.
gracias a nosotros por permitirnos, ¿sí?, escucharnos a nosotros mismos también en estos vivos que hacemos, porque es una manera también de seguir despertándonos a través de este espacio y a través de todas estas historias. Recuerden algo que siempre decimos en este espacio, que tiene que ver con la realidad. Este síntoma tiene mucho que ver con la realidad. La escasez está absolutamente ligada con la realidad. Y la realidad es nuestro cuerpo extendido. Y como es afuera, es adentro. Y como es adentro, es afuera. Por eso, a los afortunados que en un par de consultas se les va el síntoma, les decimos, el síntoma se va cuando cambia su vida, cuando cambia la realidad, cuando su realidad, cuando su cuerpo extendido le muestra algo diferente. Mientras la realidad se mantenga, mientras los códigos de la afuera sigan mostrando lo mismo, el síntoma va a venir una y otra vez, en el mismo o en otro formato, a contarle la misma historia que tienen que sanar. Son todos muy generosos, con todo lo que están escribiendo, con lo que nos están poniendo, con los agradecimientos que nos están mandando. Son todos muy generosos, muchos de los cuales, ahí Nati, ex consultante de Andre, muy Elenita de España, qué retarde. Hola Elenita hermosa, ayer tuvimos consulta y charlamos tanto de esto también. Muchas gracias por todo esto, pero nosotros nos sentimos honrados y nos sentimos bendecidos por nosotros mismos, autobendecidos, por crear este universo tan rico para que nos sanemos. Tal cual, y de tanto reconocimiento. Gracias, que los estamos creando de esta manera a todos ustedes y a todos estos mensajes que no hacen más que confirmarnos esto de soy el creador. Y bueno, los queremos invitar humildemente a todos, los queremos invitar a los que no son consultores, a los que quieren saber de qué se trata, a los que quieren empezar el camino para llegar a ser consultor, o a los que quieren saber de qué están hablando estos dos locos que están acá hace una hora frente a esta pantalla, a nuestras charlas introductorias. En esas charlas introductorias que ustedes van a poder tener una síntesis de un día completo, donde nosotros les contamos cómo es esto, esta perfecta conjunción, esta mixtura creada por Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que las vamos a tener ¿cuándo, Andre? El miércoles 8 de noviembre hay una charla introductoria, el 17 de noviembre hay un encuentro de profundización para los consultores en bioexistencia consciente y el 6 de diciembre es la próxima charla introductoria. Obviamente que además de la charla que doy yo, en la página de Humano Puente están todas las charlas que dan todos los comunicadores, todos son maravillosos, ¿sí? Así que si no pueden participar de alguna de las mías, obviamente que siempre hay charlas en la página de Humano Puente para todos los horarios y para todas las demandas, ¿ok? Gracias a ustedes por estar ahí siempre. Gracias. Bueno, y nada, gracias por algo más, porque cada vez que ustedes están ahí en vivo o en diferido, nosotros podemos decirle que seguimos sanando juntos. A seguir sanando juntos, ese es nuestro lema. Así es, así que los esperamos el próximo miércoles. El próximo miércoles, que no sé si vamos a seguir hablando de economía, ya después les contamos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que vamos a seguir sanando juntos. Seguro. Les deseamos que tengan un hermoso resto de semana, gracias por estar ahí de nuevo y les mandamos un beso enorme a todos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles.